lectura y a su vez lo que les pueden preguntar mañana, que tampoco va a ser tan difícil porque el profesor ya sabe su sistema de evaluación. De todas formas es importante que lo sepan, como digo, ¿no? Bien, para empezar esta lectura se va a evocar en hacer una especie de resumen, ¿no? O sea, una especie de resumen, una especie de síntesis en la cual justamente va a contar la historia de los sistemas de la prueba y cómo han surgido los tres famosos sistemas de la prueba. ¿Cuáles son? Y anoten. Uno es el sistema de la prueba tasada, el otro es el sistema de, ¿cómo se llama esta prueba? El sistema de la prueba tasada, el otro es el del sistema de la íntima convicción, y el tercero, que es el verdadero, o al menos, mejor dicho, el que se usa actualmente, el sistema de la sana crítica, ¿ok? El sistema de valoración de la sana crítica, o también valoración racional de la prueba, y ahora les explico por qué. En primer lugar, nos empieza contando, ¿no? Ya no va a ser esto una asesoría en plan, ojo, detalle, ¿no? Comentario adicional, no va a ser una asesoría en plan, ya, esto es así, esto es así, no. Quiero ir contándoles para que tampoco se aburran, porque suficiente tienen con escuchar a todos los profesores que llevan en la semana, diciéndoles esto es así, esto es así. Vamos a hacerlo una especie de cuento, por así decirlo. Bien, entonces, Miquel Tarufo nos comienza contando por qué hay que hablar de valoración de la prueba, por qué hay que hablar de esto. Y nos dice, ¿no? Cualquier persona que no es jurista o que no estudia derecho puede pensar que es algo obvio, ¿no? Valorar una prueba, es decir, darle importancia a una prueba, y justamente esta prueba tiene que ser una prueba que tenga sentido, que tenga razón y fundamento, ¿no? ¿Para qué? Para corroborar alegaciones. Recuerden eso, el fin de la prueba siempre va a ser corroborar o darle solidez a las alegaciones. Entonces, ¿qué sucede? Menciona lo siguiente, menciona lo siguiente. Es decir, valorar las pruebas de forma tal que sea racional sobre un raciocinio y no de forma casual o arbitraria, ¿no? Como tiene que ser. Entonces nos cuenta que desde épocas medievales, la prueba, por así decirlo, era, por así decirlo, a ver, como el sistema que se instauró en épocas medievales e incluso en la Europa medieval, es un sistema de prueba tasada. ¿Qué quiere decir eso? Que el legislador, ojo, no el juez, el legislador, el encargado de hacer las leyes, ponía un sistema para valorar pruebas solo para que los jueces lean y hablen. Es decir, ok, ¿cómo se tiene que valorar, digamos, este testimonio? De tal forma, ¿no? Es decir, no, ese es el primer sistema, ¿eh? No dejaban que el juez valore más allá de lo que estaba en la norma. ¿Y por qué? Porque básicamente, y eso es una cuestión de historia, por eso les digo, básicamente se tenía una desconfianza a los jueces. En esa época, recuerden bien, era el auge justamente del comercio, del florecimiento, ¿no? Del florecimiento, del comercio y del renacimiento también, justamente época casi medieval, en la cual hijos de comerciantes, pues no, los hijos de comerciantes que no tenían éxito como comerciantes y no se podían dedicar a otra cosa más, sus padres, los comerciantes, les compraban puestos de jueces, ¿no? O sea, es decir, ponían gente ignorante como juez en ese entonces, gente con puestos comprados, etc., etc., los cuales no sabían nada de leyes, no sabían nada de derecho. Y tanta era la desconfianza que el legislador tuvo que prever eso para que no, por así decirlo, impartan justicia de manera tonta, por no decir otra cosa, este, e imponía justamente este sistema de prueba. Es decir, usted juez no va a hacer nada más que simplemente leer lo que ya está en la norma y dictarlo en base a eso, ¿ok? Quizás suena muy protocolar y quizá algunos rezagos de ello se han quedado en el Código Procesal Civil actual, porque también ha tenido bastante influencia de ello, pero de alguna forma se ha adoptado el otro nuevo sistema de prueba que les voy a comentar más adelante. Entonces, el primer sistema de prueba, volviendo al tema, es el sistema de la prueba tasada, que es básicamente un sistema de valoración de pruebas, un sistema donde se va a darle una importancia a la prueba en base a lo que la norma ya ha establecido, en base a lo que la norma ya ha dicho o prescrito, ¿ok? Eso grábenselo, por favor. Eso grábenselo. ¿Eso qué quiere decir? Como otra vez lo dije, eso quiere decir lo siguiente. Quiere decir que el sistema de prueba legal o prueba tasada ya está establecida por la ley y por la norma. Miren, vamos a leer justamente eso acá. ¿En dónde está un ratito? Podemos decir que la oficina... Por aquí está, miren. Miren, justamente es lo que le decía. Acá está, miren, la prueba tasada. El legislador era el que establecía en términos generales y abstractos cada una de las pruebas. ¿Cuál podría haber sido el peso y valor que se le atribuía a cada una de las pruebas? ¿Se dan cuenta? No el juez. Actualmente el juez, ¿qué hace? El juez tiene formas para
establecer la prueba que le da la norma, él a su propio criterio también lo puede hacer, puede incluso criticar las pruebas, pruebas de oficio, extemporáneas, pero aquí no era así. Aquí no era así, miren. Justamente acá lo dice, en este párrafo y en este párrafo. Duró por muchos años, lo que les decía, ¿no? Y bueno, luego dice que esto se destruyó con la Revolución Francesa y desde prácticamente la Revolución Francesa para adelante es donde nace el juez moderno, el juez experto en derecho profesional, recién ahí, ¿no? Antes no. Y acá decía, miren, en resumen, este cambio es importante porque, miren, eran muy ignorantes, no conocían las leyes locales, sobre todo porque compraban cargo de jueces, etc., etc., ¿no? Es lo que les mencionaba. En fin, básicamente, la prueba tasada del sistema de prueba legal, según la lectura de Michele Tarufo, muere con la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, yo quiero que más allá de la historia se graben justamente el primer sistema, que es la prueba legal o prueba tasada, que era, como dice arriba, la prueba ya determinada por el legislador, la valoración ya era determinada, no se admitía algún otro acto distinto, ¿ok? Eso es lo importante que rescaten aquí. Entonces, ¿qué más nos menciona? Nos menciona lo siguiente, miren. Aquí está. Aquí está. De suerte que se refleja. No, por aquí no está. Vamos a ir ahora. Y luego el resto, sinceramente, si lo leen, es historia. Y justamente es historia. Y después de ello mencionan justamente el segundo sistema. Justamente después de que ocurre la Revolución Francesa, se instaura un nuevo sistema. No el sistema que tenemos actualmente 2024, sino el segundo sistema. ¿Cuál es ese segundo sistema? El de la íntima convicción. ¿Ok? El sistema de la íntima convicción. ¿Qué significa el sistema de la íntima convicción? El sistema de la íntima convicción es aquel sistema en el cual sí, se le da un poder al juez para que justamente aprecie de manera racional las pruebas, pero no solo decir como lo tenemos ahora, por ejemplo, un ejemplo, por así decirlo, ¿no? Los medios de prueba más clásicos que han existido desde la época medieval hasta ahora han sido los testimonios y los documentos. No ha existido inspección judicial, exhibición, etc. ¿Y por qué les menciono esto? Por lo siguiente. Con prueba tasada y con prueba legal, con ese sistema de prueba tasada o prueba legal, ¿qué sucedía? Básicamente sucedía lo siguiente. Antes, en la época medieval era así. A ver, un testimonio, y se le daba así, en ese porcentaje, un testimonio que viene de un esclavo, 1/8 de valor. Que viene de un noble, 1 unidad de valor, por así decirlo. Y era así. Si ustedes leen la lectura, lo menciono así. Mientras más pobre era tu condición, menos creíble era tu testimonio o tu documento incluso. Si ya eres un rey, un varón o algo así, era muchísimo más alto. Ahora, la diferencia con este sistema de prueba del segundo, en la íntima convicción, es que el juez ya no va a tener que hacer tanto caso de quién venga a la prueba, sino qué lo convence más al juez, ¿ok? ¿Qué lo convence más al juez? Eso es el sistema de la íntima convicción y vamos a leerlo ahorita. Miren, acá está. ¿Dónde está? Lo tengo por acá. Lo había subrayado, pero se me había borrado. Tengo que buscarlo por acá. Hombre libre, comerciante libre. Miren, justamente lo que les mencionaba, el valor de 1, el testimonio 2 o 3, el de la mujer valía medio y 1/4, etc, etc. Pero más allá de eso, mencionaba el otro sistema. Miren, es básicamente la explicación por la cual... Creo que el penúltimo párrafo. Sí. Creo que era el penúltimo párrafo de esta página, si no me equivoco, ¿no? Acá está, miren. Así, durante la época revolucionaria, se instituyeron diferentes órganos y normas que planteaban más o menos esta idea. Es decir, que después de la Revolución Francesa se estaba planteando justamente el segundo sistema, la íntima convicción, ¿no? Los jurados no deben de aplicar reglas muy especiales de prueba, es decir, no tienen que guiarse tanto por la norma, o sea, es decir, alejarse del sistema de prueba legal o tasada, como tampoco deben caer en los formalismos de la justicia tradicional, o sea, básicamente decir, ya, esto vale tal, el obispo vale tal, la mujer vale tal, así, no. Lo que tiene que hacer es decidir sobre la base de lo que se denomina una fórmula como la íntima convicción o la anticonvicción. Dice. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hace falta ver demasiado las pruebas y los testimonios. Lo importante es decidir sobre la presión del jurado, es decir, que los miembros de los tribunales estén persuadidos acerca de la inocencia o culpabilidad del acusado sobre quién decidir su suerte. Por lo que no tienen que razonar, que no tienen que utilizar el cerebro a la hora de hacer esas valoraciones. Deben hacer una especie de introspección, cuidar sus propias impresiones e intuiciones, su subjetividad, así como sus reacciones emotivas y también su sentido político, pues no olvidemos que se trata de procesos políticos y no de juicios ordinarios. Claro, eso es cierto.
Víctor, en castellano, por favor. Básicamente, juez, lo que te convence más, aplica eso. Ya no te fijes en la norma, no te fijes en lo que la norma te ha dicho, ni acá ni ta. Si te convence, bacán, lo aceptas. Si no te convence, lo rechazas. Así de simple. Así de simple. ¿Y por qué menciona esto? Porque como en la Revolución Francesa se instauró por una revolución, valga la redundancia, tenía un tinte político. Recuerden bien esta, y eso lo mencioné en historia, parece que estoy con la academia, recuerden bien eso, tenía un tinte político, claro. Justamente los revolucionarios, cabecillas políticos, no solo ocuparon el poder legislativo, ocuparon también el poder judicial y el poder ejecutivo. Y obviamente iban a ocupar a los jueces para que fallen a favor de ellos si es que iban a su ley. Es decir, aquellos que son de mi partido, por así decirlo, van bien. Si no, los ejecuto. Por eso es que dice, juez, si te convence más, entonces acéptalo. Si no te convence, no lo aceptes. ¿Y qué juez era el que estaba ahí? Un juez de la Revolución Francesa. ¿Ok? Un juez de la Revolución Francesa. Es decir, eliminaba toda su oposición. Es por eso que hace la íntima convicción. Si el juez está convencido de que sigue su línea política, bacán. Si no, se muere. ¿Ya? Eso es. Más allá de eso, simplemente grábense esto. Miren, vamos a hacer mi famoso paint. ¿Ok? Yo hago mi famoso paint. Yo hago mi famoso paint acá. Un momentito. ¿Cómo se presentaría? Les voy a poner un simple resumen para que se lo memoricen. Y de ahí les suelto lo que normalmente contesta el profesor. Sistemas de valoración de pruebas. 1. El sistema de prueba legal o prueba tasada. ¿En qué se basaba el sistema de prueba legal o prueba tasada? Se basaba en lo siguiente. Vamos a ponerle sistema de valoración de pruebas mediante el cual el juez estaba en la obligación de decidir en base a lo que la norma o la ley establecía, sin poder hacer juicios de valor más allá de lo ya prescrito. Es decir, tú, juez, obedece nomás lo que mencionan, no digas nada más. Ese es uno. El 2 es el sistema de la íntima convicción. ¿Ok? Sistema de la íntima convicción. Y lo ponemos acá. Sistema de valoración de pruebas mediante el cual el juez tenía el deber, por así decirlo, el deber de hacer una introspección para que la prueba presentada le cause el mayor convencimiento. El mayor convencimiento. Y ustedes dirán, pero Víctor, acá él no podía criticar las pruebas, hacer juicios de valor. Sí, claro, tenía que hacerlo en base a lo que más se cree. Pero Víctor, actualmente el juez pasa eso, tienes que convencer al juez de tus pruebas. Por supuesto, tengo que convencer al juez de mis pruebas, pero no tiene el tinte político, no tiene los nuevos medios probatorios y tampoco tiene justamente este último sistema de prueba que es la sana crítica, que ahorita van a entender en qué se diferencia de las demás. ¿No? Presentada le causa el mayor convencimiento. Tenía un tinte político. Tenía un tinte político. Ok, con eso suficiente por un resumen. Va, suficiente con un resumen por eso. Volvamos a la lectura. Y no se preocupen que al final lo voy a compartir. ¿Qué más nos menciona entonces? Nos menciona, y esto es algo que quiero que se quede grabado, que justamente este sistema de la íntima convicción, básicamente era eso, buscar el convencimiento del juez, ¿no? Y acá menciona, ¿no? Esto queda más claro cuando se asume que los jurados, por ejemplo, en el caso penal, sobre la base de su convicción, no deben motivar, ya que la intuición subjetiva y racional no se puede justificar, no puede dar argumentos, pues en la práctica existe o no es intuición inferior y ahí acaba el problema. ¿Qué quiere decir esto? Acá ya está empezando a criticar el sistema de la íntima convicción. ¿Por qué? Porque es básicamente que el juez actúe emocionalmente, ¿no? Que el juez actúe emocionalmente. Es decir, ok, si a ti te convence más esto, juez, acéptalo, acepta tales pruebas, valóralas mejor que otras. Si no te convence, elimínalo. ¿Y cómo vas a hacer que esa prueba te convenza? Con
una introspección. Anda en el fondo de ti, juez, piénsalo bien, medítalo bien y tal. Pero eso tenía un tinte emocional, eso tenía un tinte político. Por lo tanto, no era un sistema de pruebas completamente sólido o eficaz. ¿Ok? Mencionando eso, podemos decir también que existe una crítica. Podemos darnos cuenta de que existe un modelo de decisión que no tiene nada que ver con la racionalidad o el raciocinio, pues simplemente se admite que existe un juez o un grupo de ciudadanos que toma una decisión en base a algo incontrolable e incontrolado, pero particularmente no es razonable. Se dan cuenta, Michele Tarufo es un autor que siempre les va a mencionar esa parte, la razón, la razón, la razón, ¿no? ¿Qué más dice? Miren, visto así, la valoración racional de la prueba no es tan fácil de abordar, ya que muchos ordenamientos históricamente y todavía en la actualidad no prevén que la valoración de la prueba se lleve a cabo mediante criterios racionales. Ok, estás utilizando el cerebro, por así decirlo, para valorar una prueba, pero tienes tintes políticos y tintes emocionales. Y un juez no puede ser así, ¿ok? Un juez no puede valorar en plan, ay, pobrecita esta madre que está pidiendo alimentos, ay, pobrecito este señor de 80 años que está demandando el desalojo. No, no es así, haciendo una comparación en la actualidad, no. El juez puede decir, o bueno, la situación puede ameritar decir, pobrecito, pobrecito acá, pero más allá de eso tiene que ser un juez arbitrario, es decir, no, arbitrario, no, un juez imparcial, mejor dicho, tiene que ser un juez imparcial, un juez que más allá de las situaciones sentimentales o emocionales que existan, tiene que decidir en base a el raciocinio, ¿ok? En base al raciocinio. Entonces, y justamente es necesario que se estudien estos tres tipos de pruebas, cabe mencionarlo. ¿Por qué? Porque acá también se va a forjar justamente ese carácter de la imparcialidad del juez, ¿ok? Por ejemplo, el primero, muy legalista. El segundo, muy subjetivista, es decir, mucho se enfoca en lo que piensa el juez. Pero ahorita viene el tercero, y el tercero nos menciona lo siguiente, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Esta parte vamos a saltárnosla porque justamente pone algunos ejemplos de cómo se hacía la introspección del juez, etc. Pero igual vamos a leerlo un poquito mejor, ¿ok? Miren, menciona lo siguiente. El principio de la libre convicción contagia otros ordenamientos, claro, el civil italiano, el alemán, el español, bla, 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 hasta el latinoamericano. Entonces nos dicen, ¿no? ¿Qué significa libre convicción o libertad del juez? ¿Pero qué significa eso? Dicen, ¿no? El juez decide sobre su propia introspección, yéndose en la profundidad de su alma en busca de una reacción para saber si es inocente o culpable, etc., ¿no? Y justamente obviamente Michele Tarufo, no es Michele, es Michele Tarufo, menciona que yo no estoy de acuerdo a esto, ¿no? El principio de la libre convicción excluye reglas de prueba legal o tasada, claro, sin embargo también presenta un aspecto bastante negativo, porque elimina la prueba tasada, pero deja un vacío en el cual el juez básicamente lo llena con con su emoción. Por eso dice lo siguiente, ¿no? O sea, el juez finalmente decide, arrojando los dados, de decir, bueno, lo que le convenza más, o como se haya despertado por la mañana. Claro, pues, es decir, si el juez se levanta de mala manera en la mañana, ve a un ancianito, ¿no? Que está acusado, digamos, de asesinato, no, ¿sabes qué? Culpable. Pero el señor, no, culpable. Pa, por así decirlo. Es decir, falta algo acá. ¿Qué falta? Una motivación. Ustedes recuerden bastante los principios de la prueba, la pertinencia, la relevancia, la congruencia y sobre todo una debida motivación. Además de las resoluciones, las pruebas tienen que ser motivadas, es decir, tienen que tener un fundamento. Las pruebas tienen que estar conexas. Tú no puedes ofrecer pruebas que sean impertinentes. No puedes ofrecer, por ejemplo, en un proceso de ejecución donde ya tienes un derecho, no puedes decir, por ejemplo, a ver, digamos que yo y a ver, ¿quién se viene acá? ¿Quién está acá en mi pantalla? Yo y Ana Flavia, por ejemplo, estamos suscribiendo un pagaré, le debo dinero a Ana Flavia y ella en el pagaré, lo ejecuta el pagaré, todo esto, no hace falta que el juez diga, a ver, este pagaré, este cheque, este contrato, letra de cambio, ¿es válido? No hace falta que diga eso. Si ya lo tiene, lo ejecuta y listo. Es decir, el derecho ya está reconocido en el proceso de ejecución. Y yo, digamos, que ofrezco un nuevo probatorio diciendo, hey, momentito, existe una cláusula acá que justamente regula lo siguiente, en el cual ella no me puede cobrar. Puede decir eso, ¿no? Puede decir, hey, ese cheque está falsificado, que esto, que lo otro, no. Acá no estamos discutiendo esos temas, acá estamos discutiendo que usted le debe un cierto dinero a Ana Flavia, señor Víctor. Por lo tanto, esa prueba es impertinente. Eso es lo que quiero llegar a mostrarles con la libre convicción y con el otro sistema de la sana crítica y el sistema racional de pruebas. Es decir, que la prueba tiene que ser pertinente, tiene que ser conducente y tiene que ser racional.
irrelevante, no irrelevante, sino relevante, ¿ok? Relevante, tiene que tener relevancia e importancia en el proceso. Ok, entonces, ¿qué más nos menciona? Dice, el hecho es que la libre convicción no es un espacio vacío, sino que lo ocupan reglas, estándares o criterios de razonamiento. Así el juez es libre de reaccionar, pero correctamente. Es decir, libre en el sentido de que no tiene una obligación de la ley, pero tampoco puede hacer lo que se le venga en gana. Es lo que menciona acá. Entonces, ¿qué más nos menciona? Nos menciona lo siguiente, ¿no? Nos menciona justamente eso. Y justo acá viene lo siguiente. Miren, se puede decir que se trata de reglas que marcan la forma correcta de razonar y que incluyen el sentido común, la lógica, argumentación, normas que recuerdan criterios de análisis, reglas válidas, correctas, criterios, etc. ¿no? Ciertamente, la sana crítica, acá ya mete la sana crítica, tiene un montón de literatura, es decir, muchas personas hablan de la sana crítica, que ustedes seguramente conocen, pero el núcleo de este concepto es muy claro. Obligar al juez a la sana crítica significa obligarlo a ser racional. Por supuesto, ya que con los anteriores sistemas no teníamos eso. El juez simplemente en el primero decidía según lo que decía la norma y se quedaba callado. En el segundo, ¿qué hacía? Según cómo se levantaba por la mañana. Y encima con un indo político. Pero acá ya es una sana crítica. Acá y el juez se deja de tonterías. Acá el juez tiene que ser obligado a ser racional, a pensar y obviamente tampoco a desligarse de la norma. Es decir, acá el sistema de valoración de la prueba racional o la sana crítica mezcla, por así decirlo, la norma con lo que opina el juez. Es decir, la opinión del juez con la opinión legal o lo que dice la norma se mezclan para formar este nuevo sistema, que es el actual que se está utilizando, ese sistema de la sana crítica, ¿ok? El sistema de la sana crítica, el sistema racional o de sana crítica. Entonces, ¿qué más nos dice? Nos dice que esto justamente nos ayuda ya que, por ejemplo, también menciona mucho la naturaleza penal y esto, a mi parecer, tiene más índole penal que civil, pero más allá de eso sigue siendo prueba, ¿ok? Entonces, nos menciona básicamente que esto es más certero, este sistema es más certero, evoca una gran diferencia entre los demás sistemas, porque justamente hace que el juez sea más razonable, es más certero, el juez, digamos, aterriza en el terreno del proceso, como lo menciona acá, tiene certeza absoluta, certeza moral, acá dice, en realidad, certeza absoluta es el sistema moral. ¿Y qué más menciona? Dice, ya no va a tener que mirar profundamente hacia dentro de su alma antes de condenar a alguien. Y dice, ¿no? No tiene esto nada que ver con la verdad o falsedad del caso. ¿no? Todos podemos tener certeza, ultra certeza, absoluta certeza, como queramos, pero es clamorosamente falso. Es decir, que a pesar de tener toda la certeza, podemos equivocarnos. Es decir, el juez puede fallar igual con este sistema de la sana crítica. Entonces, además de eso, menciona también algo muy importante, la verdad procesal con la verdad material. Y ahorita les vamos a hacer la diferencia en mi famoso Paint. Esto seguramente ya lo saben, pero de todas formas, vamos a verlo así. Esto ahorita lo voy a poner, quiero terminar de hablar de eso. La verdad procesal y la verdad material. Si no han escuchado esto antes, bueno, entonces a buena hora lo escuchan hoy. ¿Qué se les viene a la mente con verdad material? Quiero que me digan, por favor. ¿Qué se les viene a la mente con verdad material? Los hechos fácticos. Ya, hecho fáctico, eso es un poco redundante, creo yo, pero, o sea, hecho y facto, ¿no? Facto, hecho. Pero, ok, o sea, me quiere decir lo que ha sucedido, por así decirlo, en la realidad. Yo siempre utilizo esa palabra, lo que ha sucedido en la realidad. Ya, está bien. ¿Y qué se les viene con verdad procesal? Ah, ¿qué se les viene con verdad procesal? Quiero escuchar una opinión, por favor. Ahí sería la valoración de las pruebas, de los documentos, de los testimonios, ¿no? Claro, tiene que ver. ¿Y por qué digo tiene que ver? Por lo siguiente, cuando hablamos de verdad material, es lo que sí o sí ha pasado en la realidad. Oca, ejemplo clásico, por ejemplo, un proceso de alimento de desalojo, alimento ya muy quemado, un proceso de desalojo.
Un proceso de desalojo, por ejemplo. ¿Qué tal si en un proceso de desalojo tú tienes tu propiedad, etc, etc? La clásica, ¿no? Estás arrendando tu propiedad, estás alquilándola, no te quiere pagar el alquiler y se encierra, ¿no? Acá no me vas a sacar, que te has creído, etc, etc, etc. Es decir, está poseyendo tu propiedad sin un título. Oca, recuerden eso, está poseyendo tu propiedad sin un título. O su título ha fenecido, ha muerto, ha expirado o nunca ha tenido un título en ese lugar. Dos cosas para el desalojo, ¿ok? Desalojo por ocupación precaria o desalojo por inexistencia de título, ¿ok? Eso es el desalojo. ¿Qué pasa en el desalojo? ¿Qué pasa si, digamos, no sé, Pepito con Pepita? No, Pepito con Pepita no. Víctor, Víctor, con la chica, la última chica, pero entonces Alejandra Pierina acá dice, ¿no? ¿Qué pasa si estamos en eso y ella se cierra y dice, no, no te voy a sacar, no vas a sacarme del inmueble, etc, etc, llama a quien quieras, no me votas, ¿ok? Y yo obviamente digo, eso es lo que pasa en la verdad, en la realidad, ¿no? No quiere que la vote, se venció el contrato de alquiler, etc, etc, y demando mi desalojo. Cuando yo estoy haciendo mi demanda y estoy poniendo mis hechos, no, y esto es así, no siempre se van a contar todos los hechos, y no solo en los momentos de desalojo. El desalojo es un ejemplo. En alimentos, en ejecuciones, en indemnizaciones, en todo tipo de materias civiles, por lo menos en las contenciosas, porque en las no contenciosas también puede pasar, no se cuenta toda la verdad material. Entonces, ¿qué es la verdad material? Los hechos que han sucedido en la realidad. ¿Ok? Así de simple. Pero, ¿qué es la verdad procesal? Los hechos que el juez conoce, que se incorporan al proceso. ¿Ok? Por más cuando practiquen o no practiquen, les digan, vas a ponerme todo lo que ha sucedido en la demanda, lo que te ha contado el cliente, me lo vas a poner en la demanda, no siempre va a ser así, porque sí o sí va a haber algún hecho, alguna interpretación que falte colocar o que nunca se cuente. ¿Ok? Eso va a pasar siempre. Eso siempre va a pasar. Entonces, los hechos que han sucedido en la realidad, de alguna forma se transforman, pasan por una cosa que es cuando se incorporan al proceso no se cuentan en totalidad. Por lo tanto, la verdad procesal es los hechos que el juez va a conocer y se incorporan al proceso. Los hechos que el juez va a conocer y que se incorporan al proceso. ¿Ok? Entonces, entendamos algo. Justamente hay una diferencia entre estos dos. ¿Ok? Hay una diferencia entre estos dos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? En que uno, digamos, es el resumen del otro. ¿Por qué les menciono eso? Porque, ¿qué? La verdad material, ¿qué es? La verdad material son los hechos que han sucedido en la realidad, ¿ok? Y la verdad procesal es todos los fundamentos que se han trasladado al proceso para que el juez base su decisión. No se le va a contar todo, ¿ok? No se le va a contar todo, no siempre es así. Grábense eso, porfa, grábense eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, piensa, piensa, piensa. Ah, ya. Justamente esto es lo que le quería tocar es en la lectura. Hasta ahí, ¿está que se entiende bien? Hasta ahí, ¿está que se entiende todo? Sí, ok, genial. Genial, 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 genial. Entonces, ¿qué más nos menciona sobre el sistema de la sana crítica? Nos menciona lo siguiente. Esto no, es lo mismo, si es verdadero. ¿Qué es la prueba que estamos hablando? Claro, claro. Esto es importante, miren. Entonces, o sea, el pata, Tarufo, lo que se hace un fundamento filosófico bastante complejo que no va a ser materia de control, ya lo he visto antes. Pero el profesor lo que va a querer es eso, y acá le suelto la fija, aprenderse los tres sistemas, distinguir verdad procesal y verdad material, y la diferencia entre los tres sistemas, cuál es su importancia también de los tres sistemas y cómo es que se han originado. ¿Ok? Eso es lo que van a preguntar básicamente. Más allá de su fundamento filosófico, dice, ¿no? Pero entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es la prueba? ¿De qué estamos hablando? Bueno, el resultado de la prueba resultará de otra enunciación de los hechos, por ejemplo, en la declaración de un testigo. No son narraciones que cuentan su versión de cómo tuvieron lugar las cosas, claro. ¿Qué tal si Ana Flavia dice, bueno, este testigo lo que hizo fue entrar sin un título a la propiedad de Víctor? ¿Y qué tal si Madden le dice, no, eso no fue? Lo que sucedió fue que Víctor incitó a que la demandada entre a la propiedad de Víctor y Víctor la desaloja de esa forma. Se dan cuenta, dos perspectivas distintas. Según Ana Flavia, esta persona, el que va a ser desalojado, entró por su voluntad, y según Madeleine, entró porque yo lo estuve persuadiendo. Son formas distintas de ver.
Por eso dice su versión de cómo tuvieron lugar las cosas. Y en el caso de los documentos, no contienen productos del lenguaje. Igual acontece con las narraciones de los peritos o consultores técnicos, en donde como expertos comentan la forma en que obtuvieron información y el resultado al que llegan. Claro, eso es cierto. El sistema de la sana crítica no simplemente va a ser una combinación entre lo que dice la norma y lo que puede decir el juez, sino que acá se le aplica un conocimiento científico, un conocimiento técnico y un conocimiento legal argumentativo. Víctor, ¿me estás floreando qué cosa? No, acá básicamente el juez sí va a razonar bien, ¿me entienden? Acá sí el juez va a razonar bien. Cuando tú ofrezcas pruebas como exhibición de algún documento, es decir, este documento está en poder de la otra parte, por lo tanto quiero que se exhiba ante este despacho. Ojo, ese es uno. Inspección judicial. Quiero que el juez vaya a tal inmueble y constate justamente, ¿no? Constate justamente que este inmueble ha sido ocupado, por eso quiero que proceda el desalojo, o que justamente este inmueble ha sido dañado por alguna construcción que está al costado. Claro, pero así el juez va a ir y revisar, no, va a aplicar un conocimiento técnico científico, y ahí es donde entran los peritos. Entran los peritos o auxiliares de justicia para aplicar ese conocimiento técnico, ese conocimiento especializado que yo les mencioné en la clase pasada. Recuerda que les mencioné en cuestiones probatorias el tipo de conocimiento técnico, científico, un conocimiento más especializado. Ese conocimiento viene justamente con el sistema de valoración de la sana crítica, porque se va de alguna forma a valorar las pruebas, no solamente con lo que piense el juez, es decir, a ver, esta prueba es relevante para el caso. A ver, ¿qué me dice la norma? La norma me dice sí, pero yo estoy opinando tal cosa. Ah, ya, ok. No, no solo eso. Se tiene que contar también con conocimientos especializados en la materia de la que se está litigando para valorar la prueba, ¿no? Porque incluso imagínate poner, no sé, una inspección judicial en un tema en un proceso de alimentos. No, pues, por eso es que se eliminan esas reglas. Esos son los beneficios que trae la sana crítica. Establecer un orden en el tipo de pruebas que se están ofreciendo y en cómo se valoran las mismas. ¿Ok? Entonces, básicamente, en resumen, el primer sistema, un chongo con la norma. El segundo sistema, por lo que lo digo así, un chongo con la norma. El segundo sistema, que el juez opine como se le da la gana. El tercer sistema es una mezcla más tranquila, más mesurada, es una mixtura de sistemas en las cuales dicen, señor juez, básate en lo que dice la norma, básate en tu opinión propia y básate en el conocimiento científico y conocimiento jurídico. Ojo, ¿ok? Ok, con eso, ojo. Basas en esas tres cosas, porque tú no vas acá a opinar como quieres. Tú vas a ser obligado a ser racional. Por eso es que menciono siempre valoración racional de la prueba. Y eso el profesor les va a decir siempre porque justamente el profesor es juez. Les va a mencionar eso. Siempre van a escuchar al profesor decir razonar, raciocinio, racional, razonamiento. Siempre les va a mencionar eso. Y bueno, acá se mete un meollo filosófico que si gustan lo leen o no. Yo lo leí, sí. Es fácil también entender, pero no va a ser materia de evaluación, ¿no? Miren, por ejemplo, acá habla de psicología, acá les menciona temas de interpretación, etc. ¿No? O sea, y bueno, también por hacerles un comentario de ello, menciona, ¿no? Cómo identificar a un testigo, si el testigo es un testigo, por ejemplo, un testigo experto, un testigo no experto. ¿Cómo es un testigo experto o no experto? Es un testigo y que tiene conocimiento sobre lo que ha sucedido, es un testigo que no tiene conocimientos que ha sucedido, ¿no? Experto, inexperto, un testigo de esa manera, ¿no? Eso es lo que le menciona acá, por ejemplo. Establecer la verdad en base a eso, habla de criterios lógicos, pero esto ya, si gustan, como les digo, léanlo, no se van a perder de nada en el control de lectura si no lo leen. Más allá de eso, menciona lo que les digo, miren, por ejemplo, Maimónides, filósofo, un montón de cosas así, por ejemplo. Más allá de eso, ¿qué más nos mencionan? Miren. Ah, ya, esto es una parte importante, las reglas de la experiencia. Claro, justamente las reglas o las máximas de la experiencia también van a incidir en en el sistema de valoración de pruebas. ¿Qué quiere decir eso? Que la máxima de la experiencia es un criterio, es una regla de valorar pruebas, ¿no? Que justamente pertenece a este nuevo sistema, al sistema de la sana crítica, bajo los cuales nuestro sistema procesal da sus luces, por así decirlo. Víctor, ¿qué me estás diciendo con esto? Máxima de la experiencia, por ejemplo, que lo que se acepta no se puede probar. Es decir, por ejemplo, yo estoy demandándole a Alejandra, en base a un fundamento fáctico y un fundamento jurídico, una pretensión. Digamos, por así decirle, ¿no? Quiero que se declare la afiliación de Alejandra Pirina
puesto que ella es mi madre, ¿no? Digamos, puesto que es mi madre. Entonces, ella en su demanda dice, yo admito que soy su madre. De alguna forma, ¿eso se va a tener que probar aún así? No, porque lo que se admite por ambas partes no tiene objeto de probanza. Es decir, si ambas partes coinciden en algo que supuestamente estaba en litigio o en algo que supuestamente está en contradicción, ¿para qué vas a probarlo si ambas partes ya lo admitieron? No tiene sentido, es una máxima de la experiencia, por ejemplo, eso. La máxima de la experiencia también lo van a ver también en la parte penal, pero al menos en la parte civil es lo que les estoy mencionando. ¿Qué más puedo decirles además de eso? Claro, es lo que menciona eso. Pueden, por ejemplo, otra máxima, es una máxima de la experiencia, por ejemplo, es seguir las leyes naturales, las leyes de la física, las leyes de la matemática, cosas así. Eso ya es un tema más hondo, pero mejor dejémoslo ahí. Básicamente eso, ¿no? Cuestionar, tener en base las reglas de la experiencia, ¿no? Y ya, básicamente eso. Miren, nos menciona eso, menciona justamente, ¿cómo se llama esto? Miren, a ver. Allá, justamente esto, miren. La máxima de la experiencia y las reglas de la lógica pueden evitar hacer este tipo de cosas, este tipo de juicios, por ejemplo. Miren, leamos esto. El sentido común está plagado de este tipo de conceptos. ¿Qué conceptos? Conceptos como las reglas de la experiencia, ¿no? Que tienen que usarse bien porque pueden hacer expresar otras cosas. Miren, a menudo las reglas de la experiencia lo único que hacen es expresar otras cosas, como a lo mejor proverbios de la abuela, o a veces también dicen o hablan acerca de prejuicios, ¿no? Religiosos, sociales o étnicos. Lo que quiero decir es que el sentido común está plagado de este tipo de conceptos, pero de estereotipos. Por ejemplo, el de la buena esposa que siempre se comporta de cierto modo y si no lo hace, entonces está una mala esposa. El traficante de droga que normalmente es un latinoamericano con camisa negra, corbata blanca, lentes oscuros, o el terrorista que es islámico siempre y corresponde a identidad. ¿Se dan cuenta? O sea, él hace una crítica acá también. Él siempre hace una crítica a eso. Ok, tienes el sistema de la sana crítica, pero aún así ese sistema tiene defectos porque puedes caer en estereotipos. ¿Ok? Por ejemplo, un estereotipo judicial que se tiene bastante es que el padre siempre va a deber los alimentos. Y cierto, la mayoría de casos judiciales, el padre siempre es el que se le demanda por alimentos o por filiación, pero también existen casos en donde a la mujer se le demanda por eso. Y es un estereotipo judicial el decir, es padre es deudor, ¿ok? Es padre es deudor, es padre demandado porque es deudor. ¿Se dan cuenta? Eso, por ejemplo. ¿Qué más nos menciona? Nos menciona lo siguiente, miren, tampoco en la vida cotidiana pensamos en establecer cuál es el grado de verdad que hay detrás de la máxima de la experiencia o del estereotipo, ¿no? Seguramente responde al hecho de que en varias circunstancias de la vida no tenemos necesidad de un grado elevado de verdad o de un margen de error que tenga tendencia a cero. Y en muchísimos casos nos basta con una aproximación, aunque el margen de error sea muy alto. Es decir, ok, y esto se los traduzco. Tú puedes ver a un padre que está siendo demandado por alimentos, o alguien te puede decir a ti, oye, he sido demandado oye, estoy en un proceso judicial de alimentos. Ya te han demandado por alimentos. Pero ¿qué tal si es al revés? ¿Qué tal si tú te equivocas? Lo que te estoy diciendo básicamente es esto, que a menudo tú te dejas llevar por estereotipos, o la mayoría de personas en la parte judicial se deja llevar por estereotipos, pero existe un gran margen de error para equivocarse porque puede ser todo lo contrario. Tú puedes ver un padre que está en alimentos, lo han demandado, pero ¿qué tal si es al revés? Que él está demandando para su hijo. A eso se refiere. Etarufo es muy bueno, recomiendo sus lecturas, es buena doctrina para hablar sobre la resolución de la prueba. Más allá de eso, menciona eso, ¿no? Esto no puede ser así en el proceso, y ahí donde radica la principal diferencia. ¿Cuál es la principal diferencia? La siguiente. Dice, seguramente sobre la base de lo que hemos hablado en relación con la verdad del proceso, no podemos estar contentos con una conclusión cualquiera. Es decir, no podemos basar nuestra decisión solamente en una máxima de la experiencia, ya que no conocemos el grado de confiabilidad de esta o sobre un estereotipo que probablemente sea falso. Claro, no hay que basarnos netamente en estereotipos o máximas de la experiencia. Por eso es que él incide bastante en las reglas de argumentación, de la lógica jurídica, etc. Y así, ¿no? Por ejemplo, dice, ojo, tampoco la máxima de la experiencia es mala. Cuando esta o los estereotipos corresponden a un conocimiento serio y controlado, ahí no hay ningún problema, porque sabemos que es válido, claro, es válido. Y si tenemos suerte, también puede tener un margen de error. Claro que si no todo es perfecto. Y menciona eso, ¿no? Es decir, menciona eso, tienes que formular inferencias de manera correcta, etc, etc. Miren, por ejemplo, otro. Acá está. Los ejemplos son muchos. No, ahora acá. Vamos ahora por el último punto relacionado directamente con lo que venimos desarrollando y que tiene que ver
con la utilización durante el proceso de aquellas pruebas que son científicas, acá es donde yo quiero hacer énfasis, o se trata de un uso de la ciencia. Ejemplos muchos, claro, un ejemplo de la prueba científica, ADN, pruebas de ADN. Otro, de llamar a un ingeniero para ver si el edificio fue construido de forma correcta o no, o el médico que establece si la muerte fue por un error de cirujano o fue por otra cosa. Claro, acá ya está incidiendo un poco más en el tema científico. ¿Qué nos está mencionando? Que básicamente usar a la ciencia para valorar pruebas es un buen sistema, es un sistema efectivo, pero siempre se encuentra con un margen de error. Ojo con eso, siempre tiene un margen de error. ¿Ya? Menciona básicamente que siempre tiene un margen de error. ¿Qué más nos dice? Por ejemplo, las cosas no son así siempre porque el científico también puede equivocarse, claro, a la hora de formular su análisis o valoración acerca de los hechos. Es decir, el científico no es un dios, es un profesional como todos los demás que a lo mejor ni siquiera esté bien preparado. Así que pensar y decir que cualquier cosa que provenga de un médico científico es la verdad es una conclusión muy atrevida. O sea, no quiere decir una conclusión, una pachotada, sino que es muy atrevida. Entonces, ¿qué menciona? Toda prueba tiene un margen de error, ¿ok? Eso grábenselo también. Toda prueba tiene un margen de error, por eso es que se basa ahí la sana crítica. La sana crítica viene de que las pruebas siempre tienen un margen de error que las hace cuestionables y gana la prueba que tenga la menor cantidad de margen de error. Por ejemplo, digámoslo así, ¿qué importa más? Una declaración jurada, con firma legalizada ante notaría, en donde Madeleine se compromete a pagarme a mí mi dinero, o un cheque en donde justamente Madeleine firma y me reconoce el dinero. ¿Cuál es, por así decirlo, la que es más criticable entre esas dos? El título de valor tiene mayor peso para efectos de un proceso de ejecución, ¿no? Exacto, el título de valor tiene mayor peso, por lo tanto, lo más criticable sería esa declaración jurada en donde ella me está reconociendo a mí. ¿Lo puedes meter al proceso? Claro, puedes poner eso en el proceso, al igual que tu cheque, tu pagaría, lo que sea, pero lo que va a tener más peso, más valor o menos probabilidad de que sea cuestionado es ese cheque, ese título de valor. ¿Se dan cuenta? Por eso él menciona eso. Por eso él menciona que toda prueba tiene un margen de error, así sea científica. O sea, por eso es que, por ejemplo, en temas de alimentos en el ADN, siempre va a existir un 0,01% de que no sea el padre. Siempre va a existir eso. Así que grábense eso, por favor. Por eso es que dice que el perito ni siquiera puede estar bien instruido y así, ¿no? O cuando, por ejemplo, mandas a un perito a que vea un bien y diga, oye, perito, tengo este terreno, por favor dime cuánto vale en dólares. Ah, ya, papá. Oye, perito, así. Un perito te puede decir A, otro te puede decir B. El conocimiento no es del todo certero, no es del todo perfecto. Es lo que menciona. Menciona además que eso menciona básicamente, ¿no? Menciona eso. De ahí, por ejemplo, dice lo siguiente, acá ya son conclusiones, ¿no? Ya son conclusiones, habla sobre otra vez la prueba de ADN y finalmente menciona lo siguiente, no hace falta insistir mucho para dar a entender que aquí nos encontramos en un terreno en el cual podamos concluir que la ciencia no es una garantía a priori de la verdad, sino que al contrario, cuando se habla de prueba científica, habrá que enfrentarse con lo que se considera una ciencia o sobre el tipo de conocimiento que se le ofrece al juez a partir de una determinada área de investigación. Claro, aquí ya es un poco más de filosofía, de Tarufo también era filósofo, acá es un poco más de filosofía, es decir, tienes que saber qué tipo de prueba científica ofreces. No vas a ofrecer tampoco cualquier tipo de prueba científica. Por eso es que existen, por ejemplo, pericias. Una pericia, o sea, es decir, un procedimiento, una diligencia. Por ejemplo, tú tienes tu documento con firmas, lo pasas por una pericia grafotécnica para verificar si las firmas son correctas. Otra pericia es esa máquina que te ponen para ver si dices la verdad o no. Eso es ciencia, claro, son pruebas científicas, son conocimientos especializados. Por ejemplo, el ADN también es un conocimiento especializado. Mandar a un arquitecto a que te diga cuánto vale una casa, un bien, un edificio, es un conocimiento especializado. Una prueba que puede ser especializada, técnica, científica, con conocimiento propio del tema, pero tienes que saber en qué momento ofrecerlo y en qué materia ofrecérselo al juez. No le vas a ofrecer cualquier tipo de cosas. No porque sea científica, va a tener una validez total. ¿Ok? Y así, de lo que se trata al final del día, y a pesar de su complejidad, es de decidir entre un sistema de administración de justicia a partir de decisión incontrolable y subjetiva, acá le mete una chiquita al sistema de prueba tasada o prueba legal y a de la íntima convicción. ¿Por qué?
Incontrolable, prueba tasada o legal. Subjetiva, íntima convicción. Ojo. O el de optar por un sistema que sustenta sus decisiones en base a la razón, para que no tengamos que resignarnos a una justicia completamente arbitraria, es decir, para no caer en estos dos sistemas anteriores. Yo prefiero el último, es decir, en la sana crítica. Ahora, para concluir, vamos a terminar la definición acá en el Paint, para que se le tomen screenshot y se les quede grabado. 3. De la sistema racional de la prueba o sana crítica. Es el sistema de valoración de pruebas moderno. Basa su actuación en el uso adecuado de interpretar la norma sobre las pruebas, más la opinión del juez, la opinión imparcial del juez, más el conocimiento técnico especializado o científico, a efectos de cuestionar válidamente entre las partes las pruebas ofrecidas en el proceso. Suficiente con esa definición. Ok, vamos a hacer así. Un momentito, vamos a achicarlo un poquito. Acá. Ahí creo que pueden ver bien, ¿no? Acá está bien. Bien, eso sería, por ejemplo, el resumen de las 3 sistemas de valoración de pruebas que les van a venir mañana. Grábense eso muy bien. Y ya, eso sería más que nada el resumen de esta lectura corta. ¿Qué más? ¿Qué más podemos mencionarles? Claro, la verdad procesal, la verdad material. Y ya. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda sobre esto? Víctor, Tarufo coincidía y se acercaba más al sistema de argumentación jurídica, el procedimiento de Toulmin. Entonces, donde había una cualificación de las razones que sustentan la pretensión, ¿no? En el sistema de Toulmin era razones, conclusión, la pretensión, y las razones tenían que estar sustentadas por estas reglas generales que serán la garantía o las máximas de la experiencia, ¿no? Pero con el respaldo científico, el respaldo propiamente dicho de las normas, y tenía estos cualificadores. El que, si es más probable, porque en derecho no puede ser 100%, el silogismo no es lógica pura, porque no es así la realidad. ¿Eso tal vez nos lo tome o solamente lo que mencionas? Ya mira, Toulmin, si ha escuchado de Toulmin, eso lo van a ver en su curso, o creo que ya lo vieron en el curso de razonamiento jurídico, así como a Robert Alexi también, y había uno más, no me acuerdo, pero eso lo enseña grande. Atienza. Atienza, Manuel Atienza, claro. No creo que les tome eso, sinceramente no, porque eso ya tiene que ver más con razonamiento jurídico, y el doctor lo único que quiere, bueno, no lo único, el doctor lo que más pretende que aprendan son esos 3 tipos de sistemas, ¿ok? Los 3 tipos de sistemas que existen, y en cómo basan su actuación cada uno de estos sistemas. Okay, ya especializarse o meterse en el tema de que Toulmin y la parte del silogismo, en cómo básicamente definir o básicamente establecer un argumento jurídico, no les va a tocar. Más que nada es esto. Habrá digamos, algunos ejemplos o algunos casos para identificar cuál es la teoría que están aplicando. Sí, seguramente sí, y va a ser obvio. Por ejemplo, les pueden poner, ¿no? El juez, les puede poner un florazo, ¿ah? Un caso, digámoslo así. Seguramente no sé cómo va a ser eso, pero hasta donde yo vi no puso casos en mi año. Pero les puede poner, ¿no? Incluso yo también podría poner uno diciendo, ok, les pongo un caso gigante, ¿no? En donde demandan daños y perjuicios, etc. Y el juez simplemente sustenta su decisión en una resolución citando las normas del Código Procesal Civil.
¿Eso qué sería? Eso básicamente sería un rasgo de una prueba, del sistema de prueba legal o prueba tasada. Ahora, Ah, si el profesor les menciona, por ejemplo, que por ejemplo, admite que las partes ofrezcan cuestiones probatorias en base a un ofrecimiento de pruebas de inspección judicial, y ahí les detalla, ¿no? En los cuales es una materia de desalojo, en donde contratan a peritos arquitectos especializados para revisar el inmueble, ¿qué sería? Un sistema racional de prueba o de la sana crítica. O si les pone otro, por ejemplo, el juez, haciendo alusión a que tiene una relación con el demandante, una relación así personal con el demandante y no con el demandado, falla a favor del demandante, ¿qué podría ser? Puede ser un sistema de la íntima convicción. O sea, lo bueno de estos tres sistemas es que se nota, cuando les pongo un ejemplo, se nota qué tipo de sistemas es. Es lo bueno. Por eso es que, por ejemplo, se puede diferenciar cada uno de los tres, ¿no? Pero ejemplos así no creo. Y eso más que nada. ¿Alguna consulta, duda, queja? todo perfecto. Genial. Más bien, mil gracias por tu Listo. dedicación en este momento que es el domingo de tu descanso. Sí, no se preocupen. Ninguna otra consulta, duda, queja, insulto, halago, nada. Entonces, ante el silencio de sus personas, nada, este es el resumen. Ya nos estamos viendo el día de mañana. Yo estaré mañana con suerte estoy a las 7:30, si no ya a partir de las 9. Y eso sería todo por mi parte, chicos. Buen domingo y nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches. Listo, hasta luego, hasta luego.